Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Y estamos haciendo Portal Miami, un programa que emitimos por Radio Miami Internacional en asociación estratégica con TV Radio Miami y nuestras emisoras que nos transmiten habitualmente todos los días a todo el mundo. Quiero contarles que estamos con una presencia en los estudios realmente importante. Se trata del señor Salvador Romaní. Actualmente él conduce los destinos del Colegio Nacional de Periodistas Cubanos en el Exilio. Pero su trayectoria, que viene de muchos años, también, por supuesto, nació en Cuba, se trasladó a Venezuela y hoy está aquí con nosotros en Miami. Todo este periplo que ha desarrollado en su vida, evidentemente, ha quedado marcada, no solo en Cuba, no solo en Venezuela, sino que también lo está haciendo aquí. Una trayectoria de lucha, una trayectoria de empeño en pelear por la democracia, que es lo que lo caracteriza. Salvador, gracias, chico. Bienvenido, un gusto saludarte. Gracias, me siento muy complacido, pero veo que hay que cambiarle el nombre a este medio de comunicación. Esto es Radio Mundial. Sí, Radio Mundial, porque con todas esas conexiones que tú tienes, es una penetración realmente de carácter informativo a nivel mundial, por los diferentes países. Eso me alegra mucho como amigo y como colega tuyo. Además, tú eres miembro del Colegio de Periodistas de Cuba en el exilio, todos pues te apreciamos, has aportado mucho realmente de que estás allí, colegio. Yo, si es desagradable un primer destierro, un segundo destierro quizás sea más desagradable. Yo tengo ese raro o triste honor. Ya tuve que salir a Venezuela en el año 58. Yo había terminado de graduarme de periodista en la famosa escuela nuestra cubana, muy buena escuela de periodismo, la Manuel Márquez Stelling, que fue la segunda escuela fundada en América Latina, después de la primera que tengo entendido que fue en Argentina. Entré a la escuela en el 51, salí en el 55, pero ya en el 52 estaba trabajando en redacciones de periódicos y en radio. Y no cabe duda que este oficio nuestro, el tuyo y el mío, nos ayuda mucho, mucho a detectar lo que el común de la gente no detecta. Y eso me pasó felizmente cuando yo regreso a Cuba de mi primer destierro. Regreso en el mes de marzo, abril de 59 a Cuba, y muy rápidamente capté y comprobé además la tragedia que ya está viviendo el país, porque ningún proyecto social que esté sustentado en el asesinato colectivo de los adversarios, en la división de la familia, en la siembra permanente del odio, en la separación de clases, el enfrentamiento de las clases, el tratar de venderle al mundo una mercancía falsa, hueca, podrida, y que en esto debo hacer una parte. En eso, esa tiranía monárquica y dinástica de los Castro ha tenido éxito. ¿Y por qué? ¿Cómo es posible que todavía infinidad de países, muchísimos países y organismos internacionales, crean que la medicina cubana es producto del progreso que le ha dado el régimen, de que es una buena medicina? Realmente eso es totalmente falso. Sí, y desvergonzado. Es una cosa cínica totalmente. El problema es la educación. Han vendido al mundo de que con esa revolución el joven cubano podía entrar a la Universidad de La Habana. Totalmente falso. Yo entré a la Universidad de La Habana en el año 51 a estudiar Derecho, y sencillamente se pagaba, si usted lo podía pagar, 12 pesos, o sea, $12, 12 pesos cada 4 meses.
Si usted no tenía ese dinero, le hacía una cartica al rectorado diciéndole la situación y lo eximían de ese pago. Ahí entraban negros y blancos, porque en Cuba realmente, si pudo en algún momento existir una discriminación racial fuerte, evidente, traumatizadora, ha sido bajo el régimen de Castro. ¿Por qué lo digo? ¿Quiénes fueron los muertos en Angola? Los muertos en Etiopía, los muertos en estas avanzadas internacionalistas que llamó ese régimen despótico, monárquico y dinástico de los hermanos Castro, fueron negros cubanos, pero que además ni siquiera tuvieron la gentileza, como se hace en la guerra, de recuperar esos cadáveres y llevarlos a Cuba. Daban un actico fúnebre en el teatro, lo que era el Teatro Blanquita, que ahora creo que se llama Lenin o lo que sea, por cierto, el teatro quizás más grande americano. Entonces, a la viuda o a los padres o al doliente más cercano le entregaban un papelito, un diploma, pero se fueron incapaces de traerle a esos deudos los restos mortales. Esa es la verdad. Igual que en el deporte, ¿cómo usted va a vender esa mercancía? Primero, vamos a llegar a una conclusión irrefutable. En Cuba no ha existido, bajo el régimen de los Castro, amateurismo. Todo es un deporte profesional. ¿Y por qué lo decimos? La diferencia es el pago. El pago, Rangoni. El deportista cubano está sostenido y mantenido por el Estado. Claro. Es un régimen especial. Ahora, Cuba era muy bueno antes del régimen de Castro, en deporte, en béisbol, en boxeo, te toca en esgrima. Te toca vivir toda esa etapa y decidís irte a Venezuela. Y en Venezuela te vuelve a pasar algo realmente increíble, porque no sé qué es mal, bueno, qué es peor, porque te encontraste con un Chávez que destruyó Venezuela. Y contra él luchaste. ¿Cómo fue? ¿Cómo podemos describir esa etapa? Es increíble, como te reitero, es doblemente desagradable, un doble destierro. Todos los cubanos, sobre todo los cubanos que nos hemos mantenido en una trinchera de lucha por recuperar derechos para el pueblo cubano, por rescatar libertades, por asentar principios de dignidad republicana, vimos claramente desde un principio en Venezuela lo que afloraba. Y yo le decía a los venezolanos, chicos, esto es una hierba mala, y la hierba mala hay que chapearla, como decimos en Cuba de los campesinos, hay que cortarla de raíz abajo para que no renazca. Los venezolanos nunca creyeron, esa es mi otra patria además, no es mi segunda patria como suele decirse. Amo a Venezuela, es un país extraordinario, casi 50 años de ese destierro tan prolongado. Es decir, el destino me ha convertido en un profesional del destierro, cosa que es un oficio que primero que no es rentable y después espiritualmente no es agradable. Esa es la verdad. En fin, chicos, cómo uno fue advirtiendo al pueblo venezolano, señalándole en todas nuestras intervenciones públicas el peligro del castrismo. Y déjame decirte, Rangoni, que Venezuela fue un objetivo de la tiranía castrista desde el año 58. Y tú dirás, ¿por qué, Romaní? Te puedo decir esto muy brevemente. En diciembre del 58, ya yo llevaba pocos meses de mi primer destierro en Venezuela, en la lucha contra el gobierno Batista, tuve que salir a Venezuela. En el mes de diciembre del 58 es electo presidente de Venezuela ese extraordinario demócrata y mejor símbolo de democracia latinoamericana que se llamó Rómulo Betancourt. En diciembre del 58. El bandidaje, y yo lo digo así porque para mí eso fue un bandidaje y un engaño social. Asumen el poder el primero, llegan no ante el triunfo, porque la verdad esto hay que repetirlo, no es el triunfo, es la huida cobarde de un régimen que se había divorciado del pueblo, que la oficialidad se había dedicado al comercio y al contrabando y no se había dedicado a combatir militarmente. Y con un líder de ellos, como era Fulgencio Batista, un hombre venido a los cuarteles,
porque esa es su historia del 4 de septiembre del año 33, y fue incapaz de asumir la posición que estaba obligado a asumir como líder de su partido, como líder de su gobierno, incapaz de terciarse al hombro una metralleta y anunciar que como comandante en jefe de la fuerza iba a la sierra, a los campos, a luchar. ¿Qué pasó? La corrupción le permitió llegar a este bandidaje a La Habana. Bueno, Romaní, como eso, fueron a ver no, chicos, mira, pasar de Oriente, que además es mi provincia natal, pasar la provincia de Camagüey, que es totalmente llana como Miami, llana, sin disparar un tiro, chicos. Lo que dispararon fueron muchos dólares al jefe del regimiento militar para pasar. Después lo que pasó con el famoso tren blindado. En fin, historia harto conocida, pero hay que repetirla. Es un régimen asentado en leyendas y en mentiras. En leyendas y mentiras. Ahora, en Venezuela te tocó una muy fea. Te viste involucrado en un asesinato que hizo historia, ¿no? La del fiscal Anderson. Fiscal Danilo Anderson. Sí, ¿cómo fue esa historia y cómo te viste involucrado ahí? Los chavistas pasan la cuenta cuando les conviene pasarla. Cuando se produce el 11 de abril del 2002, sí, el 2, cuando teníamos a Chávez ya huido, porque Chávez, además yo lo digo públicamente y lo voy a repetir en tu programa, felizmente muerto, que no lo dice la dirigencia venezolana. Y, caramba, se ha sido el pueblo ya lo dice. Un estorbo, exactamente. El pueblo ya despertó. Un estorbo social. 2 años después de eso, ¿verdad? Bueno, en ese mismo, no fue un golpe militar realmente, fue un vacío de poder, donde las Fuerzas Armadas se negaron a aceptar el plan, el 11 de abril, la orden de Chávez de masacrar al pueblo, que alrededor de 1 millón de venezolanos estaban desfilando hacia el centro de la capital, hacia donde está el Palacio de Miraflores, el asiento oficial del gobierno. Acá se lo vieron. Dieron la orden y sencillamente los militares venezolanos se negaron a aceptar eso. Eso fue el 11 de abril. El 12 de abril, ya del 11 al 12 de la madrugada, había un malestar muy creciente en torno a la embajada cubana. La embajada cubana ya para entonces era el símbolo del intervencionismo extranjero en Venezuela, obteniendo beneficios materiales y políticos de todo tipo. Alrededor de yo transmitía para entonces, era analista político de Radio Martí, y ellos todos los días me llamaban. Tenía yo que hacer una grabación de 5 minutos que era para Cuba sobre la situación en Venezuela. En ese caso se me pidió, se hizo la grabación a las 6 de la mañana, se me pidió que me quedara, que me llamarían a las 9 o las 10 para otra emisión, dada la importancia de lo que estaba pasando en Venezuela. Ya nuestros amigos, nuestros partidarios, los venezolanos fundamentalmente, ¿verdad? Porque hay que decir la verdad, en ese asedio, en eso que ellos llamaron secuestro, hay una diferencia un poco semántica entre lo que es el asedio y el secuestro, ¿verdad? Ya venía por la madrugada gente llegando a la embajada venezolana. Por cierto, a 8 o 10 cuadras donde yo vivía, el reparto Caurimare, allá en Caracas. Y me empezaron a llamar, en fin, personas muy responsabilizadas en esta lucha con nosotros, de que fuera yo para allá, que me estaban pidiendo que yo fuera para allá, pero eran las 6 de la mañana y ya yo transmití, pero tenía que quedarme hasta las 9 para transmitir. Cuando se produce la segunda transmisión, 9 y pico, bueno, pues salgo para allá, va muy cerca, yo creo que mi casa estaría a unas 10 o 12 cuadras de la embajada cubana. Bueno, esta cosa ya es rara. Es posible que a un automóvil de uno se le pinche, como decimos en Venezuela, o se le pinche un caucho, una goma.
da la casualidad que fueron las dos gomas. Con mucho trabajo salí de ahí, Caracas estaba paralizada, salí de ahí rompiendo todo el carro y tuve la suerte de encontrar un lugar donde pude comprar los cauchos. Llegué, golpe 10 y pico de la mañana. Cuando llego a la embajada cubana en Venezuela, ya había alrededor de 4 a 5 mil personas allí protestando, venezolanos indignados por esa intervención política en Venezuela. Además, un país muy celoso de su soberanía, como deben ser todos los países del mundo, y sobre todo con un país como Venezuela de una historia en su génesis tan bonita, una historia tan bonita que le llevó la libertad a varios países, o contribuyó a varios países de América Latina. Y es importante resaltar en eso que un poco más del 90% de esas 4 o 5 mil personas que estaban allí eran venezolanos, y sobre todo jóvenes, jóvenes muy, muy indignados, y los cubanos que se fueron enterando y acercando. Me pedían entrar a la embajada. Yo me negué a entrar a la embajada, y eso por supuesto no me lo voy a agradecer mucho ni el famoso difunto, ni el que esperamos que sea difunto pronto, el señor Castro, porque yo entiendo que hay ciertas cosas en la vida que hay que respetar. Yo por lo menos tengo un criterio de que una embajada hay que respetarla. Tú me dirás, bueno, ¿y por qué realmente estaban esos 4 o 5 mil venezolanos? Aparte ya de esa molestia, de esa ofensa por la intervención cubana, era porque hubo el rumor de que ahí estaban asilados el que era alcalde de Caracas, Juan Barreto, y el señor Diosdado Cabello. Que para esa época no era tan poderoso y por supuesto no era tan rico, tan multimillonario. Yo no creo que bajo el gobierno de Chávez Maduro alguien se haya enriquecido. Bueno, enriquecido es una palabra demasiado generosa. No, el problema de negocio con el gobierno. Esos son los otros factores que hicieron que eso estuviese tan lleno. Yo me negué, teníamos la embajada en nuestras manos, totalmente. Eso en definitiva se vino a disolver alrededor de las 6 o las 7 de la noche. Ellos no me pasaron la cuenta, volviendo un poco originalmente a tu pregunta, a los 2 años ya empezaron a perseguirme. Fueron la policía política a mi apartamento a buscarme. ¿Cómo no va a saber la policía que Salvador Romaní ya había tenido que irse de Venezuela en el año 4, el 11 de junio del año 4? No me encuentran y da la casualidad que mi hijo, que ya no vivía allí, pero había subido al apartamento, y llega una comisión de la policía política, de lo que era el nombre que tenían ellos en ese momento, la DICI, con un escuadrón entre 80 y 90 personas cerrando calles y toda la parafernalia de esta gente a buscar a Romaní. Allanan mi casa, me buscan, mi hijo le dice, no, mi papá no está aquí, mi papá está afuera. Pero en Venezuela, acuérdate, como América Latina en general, la identificación más oficial es la cédula de identidad. Entonces, ellos van con la cédula de identidad para aprender de tener a Salvador Romaní, cédula 6196200, pero la cédula de mi hijo es 6.900633, que también se llama Salvador Romaní. Pero son 2 números diferentes. 2 números diferentes, pero el chavismo sabe acomodar eso. ¿Y se lo llevaron preso? No, tuvieron la gentileza de ir a la central de la policía, entonces trajeron otra orden de detención, pero con la cédula de mi hijo, con el número de la cédula. Y se lo llevaron una vendetta, una venganza canallesca, bárbara, como suelen ser estos señores. Además, cosas como esta, chicos, cosas totalmente prohibidas. Me cuentan en uno de tantos cuentos que como a las 11 de la noche se le mete en la celda un fiscal, por cierto, después tuvo problemas de corrupción y hubo que votarlo, tal Landaeta, y una señora, creo que Bonet o algo así, y le plantean a Salvador cínicamente, le dicen, mira, Romaní, nosotros sabemos que tú no tienes nada que ver con él, ya lleva años, meses preso, pero vamos a hacer una cosa, llama a tu papá
y dile que venga y tú sales en el acto. Entonces mi hijo, un acto de humorístico cinismo, le dice, no, ¿cómo lo voy a llamar si yo no tengo teléfono? Y, bueno, en definitiva, un buen amigo, el doctor Jairo Revilla, ¿verdad?, a quien tanto le agradezco, asumió la defensa de Salvador y realmente fue el que meses después obtuvimos la mejor decisión. Primero porque todo era un embuste, una patraña extraordinaria. Yo siempre he dicho que normalmente casi toda la policía del mundo, hace lo que en Cuba llamamos un paquete policial. Es una mentira. Sí, fabrica. Pero hay que saberlo hacer. Ahora, dime, tu hijo quedó luego libre. Ha quedado en Venezuela. ¿Y tú nunca fuiste detenido? No, ya yo estaba aquí. ¿Estabas aquí? No, ya yo estaba aquí. Pero claro. no volviste a Venezuela. No he podido volver. Bueno, puedo volver, pero ya tengo un testigo. Hablamos de ese tiempo. Claro. O sea que tu hijo lo liberaron porque evidentemente no tenía nada que ver. Fue toda una injusticia de haberlo detenido en su momento. No, perdón, y además usaron un colombiano a que le ofrecieron $7 millones para que fuera. Era muy amigo de uno de los fiscales, para que hiciera y fabricara todo el cuento. Que por cierto, eso después terminó, 2 años después, con una rueda de prensa del colombiano, diciendo que los $7 millones, nada más que le habían dado $700,000, pero que no lo recibió él, sino uno del fiscal que estaba él en sociedad con ese acto de malandraje. En fin. Aquí en Miami muchas veces se ha hablado de este tema y apareció la figura de otra periodista, Patricia Poleo. Como no, ella estaba en ese proceso. La acusaron. Y muchos dijeron que tú la habías acusado a Patricia. ¿Cuánto hay de cierto? No, chicos, es que ni siquiera hay de cierto, sencillamente eso es inconcebible. Primero, Patricia es amiga mía, a quien estimo mucho. Ella, Rafael Poleo, amigo mío, de cuando él empezó como reportero en el periódico El Mundo, donde ya yo era reportero de un periódico importante, la cadena Capriles. O sea, tú no ay, por favor, Agustín, pero ¿qué es esto? Sencillamente. Eso es bueno aclararlo. No, por supuesto, chico. Porque como Patricia se defiende, que ella por supuesto no tiene nada que ver con eso, hay otras voces que de repente relacionan. Andersen, Poleo. Bueno, tú sabes que uno que tiene actividad muy larga, actividad pública, uno en definitiva no es una monedita de oro para que todo el mundo lo quiera. Ahí pasó algo que algún día quizás se escriba. Yo me niego y he tenido algunas ofertas y peticiones hace mucho tiempo de Venezuela y de aquí de escribir algo, pero te confieso, Agustín Ranguni, que veo que tanta gente escribe aquí, algunas cosas importantes y quizás otras no importantes o menos importantes, que yo no estoy tentado realmente. Pero ahí lo que pasó, no es lo que pasó. Puede haber una confusión porque meses después yo recibo un mensaje de Venezuela y me dice que si yo estaba dispuesto a reunirme con el fiscal general de Venezuela. Ajá. ¿Y? Usaron a un mensajero muy amigo mío. Ajá. Yo le dije, chico, eso yo tengo que pensarlo y tengo que discutirlo con las personas más cercanas, lo que tú pudieras llamar nuestro Estado Mayor, tengo que discutirlo. Me llaman una semana, me llamaron, le digo, bueno, sí, se ha analizado, yo iría a una reunión al fiscal general de Venezuela, Isaías Rodríguez, creo, que ahora está de embajador por ahí. Está bien, bueno, entonces me hablan de una reunión en Jamaica. Le digo, no, chico, yo no voy a ir a Jamaica. Yo no conozco a nadie en Jamaica. Entonces, ¿cómo? Bueno, Romaní, imagine usted. Bueno, yo no voy a Jamaica. Bueno, vamos a consultar. Pasa una semana o 10 días, entonces me vuelven a llamar. Mire, yo, donde aceptaría en República Dominicana. Primero, porque República Dominicana es un país que uno tiene relaciones, tiene amigos, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues se combinó, creo que fue hasta un 10 de octubre, eso hace ya como 5 o 6 años, fecha patria nuestra cubana, pero yo fui acompañado. Tuve que consultarlo mucho, lo consulté con mi abogado, un extraordinario abogado venezolano, a quien tanto estimo, que es el doctor Omar Estacio, una de las figuras más prestigiosas del foro venezolano,
quien asumió la defensa mía cuando yo tuve que salir de Venezuela, se estuvo consultando primero a nivel del abogado y después la poca familia que tengo, al principio temores, no vaya, ¿qué me puede pasar? No puede pasar nada. Por eso es como un país como República Dominicana. Bueno, se hizo la cita fue a las 6 de la tarde en el Hotel Santo Domingo o algo así. Y como a las 6:04 yo llevé a una persona muy vinculada en mi lucha, se quedó en el lobby, y llegaron 2 fiscales, en la Landaeta creo apellido, uno Sonia Burnego, y llegó el señor que tenía una vieja amistad conmigo, que yo no sé ni por qué se metió a chavista, pero un hombre que sí respondió a la amistad. Mucha gente pisó el palito, creyó en un mensaje. Y mira si fue amigo que realmente, bueno, ahí hubo unas conversaciones estériles totalmente, hasta la 1 de la madrugada en el restaurante. Por cierto, fueron un avión privado, ¿verdad? Y este amigo mío me dice, Rubén, ¿por qué no te regresas? Vete con nosotros en el avión. Y yo, chico, yo no tengo que regresar a Venezuela hasta que no cambien la cuestión. Entonces quizás eso provocó alguna confusión. Primero, Patricia Polé es mi amiga. Patricia Polé es una extraordinaria combatiente. Sí, claro. Muy valiente, además. No tiene pelos en la lengua. Ay, no, por favor, el que haya diseminado ese veneno es porque sencillamente, a mí no es que me haga daño a Romaní, porque yo estoy acostumbrado a que de mí, los comunistas de Venezuela, que fue un gran escenario, mi gran escenario de lucha. Pero tú también tienes el pellejo duro. Bueno, así que no es tan fácil. De elefante, además. Salvador, se nos está haciendo el tiempo, pero no quiero despedirte sin antes hablar un poco de lo que va a ser otro reconocimiento, otra fiesta, otro aniversario del Día del Periodista, que va a ser el 25 de octubre. 24, que es el día exactamente. Va a ser el 24. El 24. La casualidad es que es viernes, que es un buen día. Tradicionalmente se ha hecho almuerzo. Nosotros hemos pensado que vamos a hacer una cena bailable, con los limitados recursos que tenemos. Un cubierto ya, el precio muy barato, de $40, pero tiene un contenido y una repercusión política, porque esto no es una comelata, sencillamente es un día muy importante para los periodistas cubanos, en especial para el pueblo cubano, porque el periodismo cubano fue una de las primeras víctimas de la satrapía comunista y supo enfrentarse inmediatamente, el mismo 59, a ese veneno social que tanto daño le ha hecho a Cuba y América. Claro. Entonces tenemos la invitación de un extraordinario combatiente venezolano, muy distinguido dirigente político, el doctor Antonio Ledesma, gobernador de Caracas o alcalde mayor, que ellos le cambiaron el nombre. Y estamos invitando también al gobernador de la Florida, Scott. Primero, es la primera autoridad civil y política de este estado. Y además es un candidato que no ha dicho que quiere ir a Cuba. Es decir, esta cosa... ¿Tú te refieres? Porque el otro sí dijo, bueno, el contendiente. El otro sí, el contendiente. Y bueno, vamos a decirle nombre y apellido, creo que es Charlie Cris o algo así. Es una cosa inconcebible. Él no puede justificarse de que si eso fue un acto de sinceridad, no, eso fue una brutalidad política. Primero, un político norteamericano de propósito, está más gentil ese calificativo, ¿verdad? Un despropósito. Pero además quizá él, repitiendo esta payasada vergonzosa en América de presidentes que han sido electos democráticamente y han corrido y corren a La Habana para arrodillarse. Sí, señor. Ante esa figura terrible, desastrosa. No tiene sentido ninguno. No tiene. Y tú verás. Y después van a sus países y hablan de democracia. Pues claro que sí, además fueron electos democráticamente. Y hablo por la presidenta de nuestro país, de mi país. Bueno, yo en eso también comparto, ¿verdad? Es decir, ese veneno social, que déjame decirte algo. Ese veneno lo igualó y hasta quizá lo superó el señor Chávez. Porque la ruptura social, hasta la ruptura familiar en América Latina,
ayudada con esa millonada de petrodólares de Venezuela, que lo ha dilapidado, un país que está en la ruina, una ciudadanía que no tiene medicina, que no tiene comida, bueno, algo más importante que eso, que no tiene horizonte, que no tiene porvenir, que no tiene esperanza. Pero el señor Chávez ha gobernado Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, casi Argentina y alguna influencia en Brasil. Algo que la gente ignora. La OEA la gobierna el gobierno venezolano. Sí, señor. Sí, Hay señor. 14 votos Sí, señor. de los países angloparlantes, o como dijo allá de la Torre, creo que hace muchos años, la republiqueta angloparlante del Caribe, ¿verdad?, que han sido compradas, su voluntad política ha sido comprada y que vota. O sea que Venezuela controla en la OEA no menos de 20 votos. Así que ahí sale el secretario general, el que se ponga de acuerdo con... ¿Sigues perteneciendo al bloque democrático de Cuba? ¿Quién? Tú. Yo todo lo que sea democracia y todo lo que No, sea... pero hay un bloque democrático que sabía que participabas en él. Bueno, el colegio está inscrito de hace muchos años en la Junta Patriótica Cubana. Que yo ayudé a fundar junto con Varona y la he presidido toda la vida. Fran de Varona. No, Manuel Antonio Varona. Antonio Varona. En fin, es una larga lucha que no merece el pueblo cubano. No, ningún pueblo venezolano. Ningún pueblo. Ni Son más de 50 años de oscurantismo medieval. ¿Dónde va a ser la fiesta? Del 24 de octubre. ¿Cómo no? En el Big Five, que es la 92 Avenida del Zaguay, las 6 calles, a las 7 de la noche. Okay. Va a haber música, baile y las figuras políticas. Va a ser un acto de 4 horas. Porque, y tú que formas parte del colegio y en esto me has ayudado, es lo que estamos buscando, la internacionalización del colegio de periodistas. Tan es así que las puertas del colegio se han abierto para periodistas no nacidos en Cuba, ¿verdad? Sí, claro. Y hay muchos. Sí. Bueno, tú también. Tú Claro. eres una persona que han contribuido, lo digo, ¿no? Porque la verdad ha contribuido con mucho entusiasmo a darle lucimiento a nuestras actividades. Bueno, en Suecia tenemos un colega periodista, en Francia, en fin. Luchamos también contra algo que es difícil, luchamos contra la desesperanza. Pero aquí está esto que genialmente se ha bautizado hace muchos años por el nombre del exilio histórico. ¿Qué es lo que es el exilio histórico? El exilio de los cubanos que no nos rendimos, de los cubanos que, como yo vengo planteando, podemos anunciar un 11º mandamiento. ¿Y cómo es eso, Romaní? Muy sencillo, no rendirse. No rendirse. Salvador, muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a ti. Sin duda, tu mensaje va a calar profundo en mucha gente. Y espero que precisamente sean los venezolanos y los mismos cubanos los que den por terminada de una vez por todas este régimen despótico que ha arruinado estos países. Gracias por permitirme tener acceso a esta pantalla mundial. Y realmente esto hay que cambiarle el nombre. Esto es Radio Mundial, ¿sabes? Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Salvador. Gracias. Seguimos en un ratito, volvemos por más. Penca is an Italian and Peruvian fusion restaurant located on Miami Beach. This delightful eatery is run by executive chef Massimiliano Lozzi. Penca offers a variety of delicious menu options, including homemade pasta, pizza, scrumptious steak, ceviche, and more. With a unique bar, great wine selection, and happy hour, Penca is the place to eat, drink, and unwind. Come to Penca Restaurant. Penca is located inside the Carriage House at 5401 Collins Avenue. Es muy preocupante cuando nuestros líderes anuncian más recortes y lo primero que cortan es la educación. La educación es la clave para entender los grandes problemas del mundo y de aquí en casa también. Nuestras comunidades están sufriendo cada día más y más y están siendo ignoradas a cambio del desempleo y armas de fuego. Hay que cambiar de camino. Si sus múltiples responsabilidades personales y profesionales le impiden seguir una carrera universitaria, ahora es su oportunidad.
Estudio desde la comodidad de su hogar y en horarios que se ajusten a usted y su tiempo. Clases las 24 horas del día, 365 días al año. Nuestras clases son 100% a través del Internet. Tenemos programas de 2 y 4 años y también maestrías y doctorado. Visite nuestra página web o llámenos hoy al 305-448-7454. Y 9 meses en las áreas de asistente médico, codificación y facturación médica, contabilidad, computación, hotelería y turismo, importación y exportación, técnico en farmacia e inglés intensivo. Tenemos ayuda financiera disponible para los que califiquen y te ayudamos a conseguir empleo. Cambia tu vida hoy. La educación es la clave del éxito. Llámanos 305-461-2223. Confort, tecnología y servicio, Aerolíneas Argentinas, vuelos directos New York-Buenos Aires y conexiones a toda la Argentina y países vecinos.